Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Un favor, un número 9 si me están escuchando. Sí, un número 9, por favor. Un saludo cordial de todo el equipo de Maquinaria Pesada. Bienvenidos. Hoy es nuestra última clase gratuita, ¿no? Hoy es nuestra última clase del año. Eh, Agradecer a Dios por este año. No ha sido difícil, pero digo, ha sido difícil, pero tampoco imposible, ¿no? Imagino para todos no ha sido un gran año que digamos, pero eso no nos limita a que nosotros vayamos por más, ¿no? Eso no impide a que uno vaya por más, ¿no? No importa las dificultades, tenemos que ir por más, muchachos. Entonces, quien les habla, el ingeniero Luis, a cargo de la clase del día de hoy. Conmigo hemos estado en muchas oportunidades en vivo. Nuestro equipo siempre se da se podría decir, este tiempo para estar con ustedes, ya que con ese fin se creó la página oficial de Maquinaria Pesada y con ese fin también se ha creado esta forma de brindarles a ustedes las clases gratuitas, algunas que tienen ciertos costos, pero los costos son bien bajos, ya que es una forma como apoyarlos a ustedes, ¿no? Muchos que ya nos conocen, en realidad nosotros no somos institución, somos una empresa, somos organización que brinda servicios de reparaciones, mantenimientos de lo que viene a ser maquinaria Caterpillar. Estamos en Perú, hemos estado muchos años en Ferreiros, que es distribuidor único de Caterpillar en Perú. Y ahora con nuestro equipo ya estamos ya 3 años, nos vamos para el cuarto año en lo que viene a ser pues esta maravillosa industria de la maquinaria pesada, pero ya como independientes, no somos empresa, ¿sí? Muy bien, entonces muchachos, tuvimos en algún momento esta idea, ¿no? De crear esta forma de brindar nuestros conocimientos a ustedes. Entonces, este año, les decía, ha sido un poco complicado, pero ahí estamos cerrando el año y hoy vamos a tener una clase bastante interesante del sistema de combustible, ¿sí? Del sistema de combustible. Vamos a hablar del funcionamiento, ¿sí? Vamos a hablar de algunas presiones del sistema, obviamente usando la información del fabricante, ¿sí? Nosotros no usamos Google, usamos la información del fabricante. Excelente. Entonces voy a pedirte que si estás en los grupos de WhatsApp, hay 27 grupos, si no me equivoco, comparte la información con tus colegas. En este instante vamos a reenviar nuevamente para que puedan ingresar a clase. ¿Sí? Entonces nos dan unos 5 minutos para iniciar la clase. Ya, y pues te invito nuevamente que compartas esta transmisión, ya que es completamente gratuita y el ingreso hay como 500 vacantes más o menos. Entonces, mientras se van conectando, vamos a enviar vamos a reenviar nuevamente, ¿sí? Para que puedas compartir con tus colegas. Mientras tanto, me vas dejando tu comentario de qué lugar te encuentras, dónde te encuentras, en qué país. Y por favor, no rayar la pantalla, ya que el encargado, que es Jaime, ¿sí? Te va a retirar de clase. Recuerden que esta clase va a ser grabada, pero depende de ustedes, muchachos, depende de ustedes, ¿sí? Depende de ustedes. Jaime es parte de nuestro equipo y él obviamente se encarga del manejo del Zoom, ¿sí? Así que no rayen la pantalla porque les van a retirar de clase. Muy bien, iniciamos en unos 5 minutos. Mientras tanto, me van dejando su comentario de qué lugar se comunican, ¿sí? ¿Dónde se encuentran?
Bien, muy bien. Entonces, ya vamos a iniciar, ¿sí? Nuevamente, las recomendaciones del caso, no rayar la pantalla, ¿sí? Uno, porque te van a retirar de clase y dos, porque vamos a grabar, ¿sí? Vamos a grabar. Entonces, las recomendaciones, no rayar la pantalla ya que te van a retirar de clase. Bien, señores, creo que somos adultos la mayoría y pues obviamente si vamos a participar de esta clase, Freddy Bolaños, favor, te van a retirar del Zoom. Sí, última advertencia, si es quien raya en la pantalla. Listo, ahora sí. Bien, vamos a iniciar la clase, muchachos. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes, ¿sí? Vamos a iniciar la clase. Tenemos de todos los países, la mayoría, a ver, son de, bueno, saludos a todos nuestros peruanos, a nuestros amigos de Bolivia, también de Colombia, de Honduras, de México, de Nicaragua, excelente. Hay bastantes de Ecuador también, muy bien. De Bolivia, de Costa Rica, de México. Muy bien, excelente. Eso es muy bueno. Siempre en modo aprendiz, por supuesto. Bien, señores. Entonces, a ver. Listo. Vamos a iniciar la grabación, ¿sí? Vamos a iniciar la grabación. Bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar del sistema de combustible. Hablar del sistema de combustible, ¿sí? Hay varios sistemas de combustible, por lo menos tenemos más de un sistema de combustible. Entonces, pero hoy sí hemos elegido hablar del sistema de combustible, ¿sí? HEUI, ¿sí? Hoy vamos a hablar del sistema de combustible HEUI. Excelente. Entonces, este sistema es bastante usado en lo que viene a ser motores diésel, ¿sí? Bastante usado. Lo encontramos en motores C7, en motores C9, como parte obviamente del sistema de combustible, ¿no? Sistema de combustible HEUI. Entonces, hoy vamos a hablar de este sistema, ¿sí? Vamos a conocer este sistema. Me supongo que hay muchos que quizás todavía están iniciando, hay quizás quienes todavía están por iniciar y obviamente me imagino que la mayoría ya tiene conocimiento y me gustaría que me dejes desde el 1 hasta el 10, ¿qué tanto conoces de este sistema de combustible HEUI? ¿Sí? ¿Qué tanto conoces? Con toda tu sinceridad, desde el 1 hasta el 10, ¿qué tanto conoces del sistema HEUI? Donde 5 es un nivel intermedio, 5 hacia arriba puede ser ya un nivel avanzado, ¿sí? 5 hacia abajo puede ser un nivel inicial, inicial, ¿sí? No hay problema, recuerden que siempre estamos por aprender. Quizás yo les voy a hacer algunas preguntas acá durante la clase, entonces ahí voy a darme cuenta quiénes están en un nivel 7, un nivel 8 de repente, ¿no? Si estás en un nivel alto es porque obviamente conoces bastante de este sistema, el funcionamiento, las presiones, las fallas más comunes, ¿no? Entonces, no hay problema. Recuerden que uno nunca deja de aprender, para eso está la información. Y si ustedes están a través de este canal el día de hoy, a través de este medio, es porque obviamente necesitan reforzar sus conocimientos, necesitan aprender un poco más, ¿no? Entonces, más o menos para tener una idea, ¿sí? El sistema de combustible HEUI consta de tres, se podría decir, subsistemas, ¿no? O de tres circuitos. Por ejemplo, vamos a hablar del circuito de combustible, ¿sí? El circuito de combustible. Vamos a hablar del circuito de alta presión de lo que viene a ser aceite, del mismo motor, pero es alta presión. Y vamos a ver también la parte eléctrica, ¿no? Entonces, los componentes y cómo funciona. Entonces, tres circuitos que forman el sistema de combustible HEUI.
A ver, entonces más o menos estamos en un nivel intermedio, ¿no? Nivel bajo también, algunos no hay problema. Esta clase de preferencia está dirigido a quienes están en un nivel intermedio o quizás un poco hacia abajo. Y obviamente, como digo, ¿no? Si conocemos un poco, siempre hay algo nuevo que conocer, alguna palabra, dos palabras, tres palabras, algún dato, algún tip, hay algo que conocer. Entonces, siempre tenemos que estar reforzando los conocimientos, ¿no? Quizás no es suficiente una institución, no es suficiente 3 años de estudio o 5 años de estudio. Uno siempre tiene que estar en constante reforzamiento, ¿no? Como decimos nuestro lema, en modo aprendiz y vamos por más. Muy bien, ahora sí, excelente. A ver, entonces vamos a reconocer, el tema es el siguiente. Vamos a hablar de reconocimiento de los componentes principales que ven en pantalla, que es el sistema de combustible HVI, y vamos a ver su funcionamiento, ¿sí? Su funcionamiento de todo el sistema de combustible, donde vamos a incluir ciertos números como presiones, por ejemplo, ¿no? Y el siguiente tema será presentación de los temas de la especialidad como inicio de año, uso de la herramienta de diagnóstico IT, ¿sí? Uso de la herramienta de diagnóstico IT. ¿Dónde está? En realidad lo tenemos ya lo tenemos en nuestra pantalla. Esto vamos a presentarlo luego, ¿sí? Entonces, algunos dicen, pero ¿va a ser en máquina? Es que no necesitas estar en la máquina. Para eso tienes el IT, tienes el trainer. Puedes elegir cualquier máquina, ¿no? Donde ya al momento de ir a la máquina, simplemente lo que vas a tener es tu con adapter, conectarte a la máquina. Después es lo mismo, ¿sí? Entonces, la clase va a ser así, de esta forma, señores. Más o menos les adelanto un poquito, ¿no? Si están interesados, este es el segundo tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero mientras tanto, vamos a ser ordenados y vamos a iniciar lo que es el sistema de combustible HEUI. ¿Sí? HEUI. Muy bien. Sus componentes o sus partes principales de este sistema, ¿sí? Sus partes principales. Como número uno tendremos la bomba HEUI, ¿no? Ahí está la bomba HEUI. Muy bien, como número 3 tendremos un conducto interno, no ha sido mencionado, ya que es parte del circuito de aceite. El número 3, el número 2, perdón, el número 3 sí es el filtro de aceite, ¿no? Este filtro se ubica al costado del motor. Ahí ubicaremos el filtro de aceite de motor. Ya sabemos que el tipo de aceite de motor a usar en Caterpillar es el 15W40, ¿no? 15W40. Bomba de engranajes como número 4. Esta bomba la encontramos en todos los motores en la parte inferior, en el cárter. Ahí encontraremos la bomba de engranajes, bomba de aceite, ¿no? La bomba de aceite es la que se encarga obviamente de enviar todo el flujo al sistema, al circuito de aceite o de lubricación del motor. Número 5, tendremos los inyectores, ¿no? Si el motor es de 6 cilindros, tendremos 6 inyectores, ¿no? Vemos en la parte superior, 6 inyectores, ¿sí? Inyectores HEUI. Por ahí me van dejando su comentario qué significa HEUI. Muy bien, como número 6 tendremos el enfriador de aceite. ¿Sí? El número 6 es el enfriador de aceite. Este enfriador de aceite, ¿sí? Este enfriador de aceite se encuentra atrás de la base del filtro. ¿Sí? Atrás de la base del filtro encontraremos, o sea, estamos hablando de la parte física, encontraremos el enfriador de aceite. Número 7, tendremos la galería de aceite, galería o conducto de aceite. Este conducto se encuentra en la culata del motor, ¿sí? En la culata del motor. ¿Cómo se conecta esta línea? Se conecta a través de una cañería, obviamente. En una cañería sale desde la bomba y se va a conectar hacia la culata. En la culata tendremos el conducto entonces o galería de aceite. Siguiente tendremos otra galería más de combustible, ¿no? Galería de combustible. Entonces ahí tendremos la galería de combustible. Hablemos un poquito ya más o menos de fallas. Cuando tenemos fallas en los sellos de los inyectores, empieza a ingresar el aceite al combustible. Luego la pregunta será ¿por qué? ¿Y por qué no ingresa combustible al aceite? ¿Qué tal si me van respondiendo esas preguntas los que ya tienen un poco de conocimiento? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, número 8, ¿no? Vamos con el número 9, ¿sí? Número 9.
bomba de transferencia, ¿no? Ahí tendremos la bombita de transferencia que se acopla a la bomba HEUI, ¿sí? Que se acopla a la bomba HEUI. Muy bien, el número 10 tendremos el filtro secundario de combustible, ¿no? Filtro secundario de combustible. Número 11 tendremos el filtro primario de combustible, ¿no? En la mayoría de máquinas siempre vamos a encontrar dos tipos de filtros, el filtro primario y el filtro secundario, ¿no? Siempre en la mayoría de máquinas. 12 tendremos el tanque de combustible, ¿sí? El tanque de combustible. Excelente. Bueno, ahí están ya las respuestas. ¿Por qué hay mezclas de fluidos? ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver al final, ya que corresponde también a lo que viene a ser ciertas fallas en el sistema de combustible, ¿no? Válvula reguladora número 13. Miren, válvula reguladora número 13. Esta válvula físicamente se conecta a la salida de la culata, ¿no? Ahí tendremos una conexión ya de retorno al tanque, pero esta es una valvulita que mantiene una cierta presión en el sistema de combustible, que ya lo vamos a conversar también. Número 26 tendremos, número 16, perdón, tendremos el SM, ¿sí? Y número 25 tendremos el sensor IAP, ¿no? Este sensor también cumple un rol muy importante en lo que viene a ser el sistema de combustible HEUI. Excelente. Número 30 tendremos la batería, ¿no? Ahí está la batería. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una vista de lo que viene a ser la parte interna de la bomba HEUI. Miren lo que tenemos internamente, ¿no? Hay todo un contenido donde se explica paso a paso cómo funciona internamente esta bomba HEUI. Hoy vamos a hablar obviamente algo sencillo, algo rápido, ya que es una clase de máximo 30 minutos. ¿Sí? Máximo estaremos 40 minutos y para ello obviamente ya tenemos también especialidades donde son de 8 o 10 horas, ¿no? Pero en fin, la idea es tener idea, conocimiento, cómo o trabaja, cómo funciona esta bomba internamente o de qué está compuesta, ¿no? Muy bien, entonces les decía al inicio, tendremos tres sistemas, ¿no? Tendremos el sistema de combustible, ¿sí? Tendremos como letra B el sistema de aceite, ¿sí? Aceite. Y tendremos la parte eléctrica o electrónica, ¿no? ¿Sí? Tendremos tres circuitos que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora sí, vamos ya mucha atención a iniciar el funcionamiento. Hemos hecho reconocimiento de lo que viene a ser las partes principales, ¿sí? Hemos hecho reconocimiento y ahora lo que vamos a hacer es el funcionamiento. Iniciemos primero por la parte del combustible, ¿sí? Iniciemos el circuito de combustible. Entonces, el combustible o diésel se encuentra en el tanque, ¿sí? Se encuentra en el tanque, obviamente, de cada máquina. Cada máquina tiene un tanque donde se almacena el combustible, el diésel, ¿no? Desde acá es extraído por la bombita número 9. Es una bomba de transferencia, se le llama, ¿no? Si la bomba de transferencia succiona el combustible y va a pasar el combustible por el filtro primario 11. ¿Cuántas micras será el filtro primario? Esa es la gran pregunta. A ver, ¿cuántas micras será el filtro primario? Hoy hoy vamos todos a salir, ¿sí? Vamos a salir con una misma idea, con un mismo conocimiento. ¿Cuántas micras tiene el filtro primario? Algunos dicen 10, otros dicen 25, otros dicen 13, otros dicen 10, otros dicen 3. A ver, participen, señores. Esa es la idea de una especialidad. ¿Por qué se le llama especialidad? Hoy no es especialidad, es una clase simplemente. Especialidad es donde todos van al finalizar la clase, todos van a salir con la misma idea. Y lo que no hemos aprendido en 3 o 5 años, simplemente lo vamos a aprender en horas. ¿Sí? Por ello se le llama especialidad, porque simplemente son horas. Y felicito a todos quienes hablan de 13 micras, porque la respuesta es 13 micras. En algunos sistemas de combustible, ¿sí? Que por ejemplo el MEUI es, o el EUI es 10 micras.
¿sí? En este caso estamos hablando del HEUI. ¿Sí? HEUI, 13 micras, filtro primario, señores, 13 micras, 13 micras. ¿Sí? Estaría bien para revisar la información, pero por temas de tiempo no alcanza la información. Simplemente nosotros, les decía, trabajamos con la información del fabricante. Entonces, que quede claro para todos ustedes, el filtro pasa por el combustible pasa por el filtro. Ustedes dirán, pero está hablando de micras, ¿qué significa? Ahora vamos a nuestra pizarra. Este es el filtro, ¿sí? Ese es el filtro. ¿Por dónde se filtra el combustible? Por los orificios. Exageradamente, ¿no? Ahí están los orificios, por ahí va a pasar el combustible. Ahora, la pregunta es de cuántas micras es el filtro. ¿A qué se refiere? Al diámetro interno de cada, ¿sí? De cada orificio, ¿no? Vamos a hacerlo de otro color, ¿no? Ahí está. Entonces, esto de acá, este diámetro de cada orificio es 13 micras, señores. Esto de acá, o sea, cada orificio. Imagínense que el pelo humano tiene 40 micras. Esto de acá entonces es de 13 micras. 13 micrones, ¿no? Ahí está. Excelente, ¿no? Para que se entienda, pues, es el diámetro de cada orificio, 13 micrones. Muy bien, ¿qué tal? Entonces, ahí está, todos estamos ahora sí todos estamos a la misma, ¿no? Muy bien. 13 micras filtro primario, ¿sí? Filtro primario 13 micras, 13 micras. Muy bien, ahora sí. El combustible continúa su paso a través de cañería o tubería, como lo queramos llamar, ingresa al SM. El SM necesita ser refrigerado, necesita ser enfriado, ya que obviamente trabaja con circuitos eléctricos internamente y estos circuitos eléctricos producen calor. Por lo tanto, el SM necesita ser enfriado, ¿no? Por lo tanto, el combustible va a pasar por el SM, ¿para qué? Para refrigerar o enfriar al SM, ¿no? Para reducir su temperatura, obviamente, o mantener su temperatura normal de trabajo del SM. El combustible pasa y obviamente va a llegar hasta la bomba de transferencia, ¿no? La bomba de transferencia ahora lo reenvía el combustible y obviamente el combustible va a ingresar a los inyectores. Pero antes de ingresar a los inyectores tendremos un paso, segundo paso por un segundo filtro. El filtro secundario número 10. ¿De cuántas micras es el filtro secundario? La siguiente pregunta. ¿Cuántas micras tendrá el filtro secundario? Ahí está. Algunos dicen 10, otros dicen 5, otros dicen 3. Se dan cuenta, muchachos, la clase justamente es para eso, ¿no? Ahora estamos hablando del filtro secundario. Entonces, si hacemos otro, esto fue el filtro primario, ahora vamos a dibujar al filtro secundario. El filtro secundario ahora está aquí, ¿no? Ese es el filtro secundario, ¿no? Me dice de cuántas micras será. Ahora, por lógica, los orificios son mucho más pequeños, ¿no? Obviamente. Es el último filtrado del combustible, ¿no? La pregunta es de cuántas micras es el filtro secundario. Y la respuesta, y felicitar a quienes acertaron, es 2 micras. 2 micras, ¿sí? 2 micras. 2 micras, ¿no? ¿Sí? 2 a 3 micras. En algunos son 3 micras, lo dice la información en el EUI, por ejemplo, ¿no? Pero ahora estamos hablando del sistema de combustible HEUI, 2 micras. 2 micrones o 2 micras. O sea, hablamos de este diámetro, ¿no? Estamos hablando del diámetro interno de esto de acá. O sea, ese es el diámetro interno, ¿no? De cada orificio, por eso es que no se ve. Ustedes abren un filtro, ¿acaso van a poder observar los orificios por donde circula el combustible? Ni siquiera del filtro primario, que es de 13 micras. No van a poder visualizar, porque es 13 micrones. ¿Sí? Las micras es una unidad de medida, así como el milímetro, el centímetro, el metro, ¿sí? El kilómetro. El micrón es una unidad de medida, señores. Excelente. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece este cierre de año? Excelente, ¿no? Sistema de combustible.
Bien, muy bien. Continuamos entonces. El combustible ha ingresado a los inyectores. Ojo aquí, porque luego vamos a ver la vista interna del inyector. Mucha concentración en la clase, ¿sí? Y evitar escribir cualquier cosa que no sea interesante. Concentración aquí. El combustible ingresa al inyector. Alimenta a todos los inyectores. Acá no hay que alimenta primero al último, luego al tercero, luego al segundo. No. Alimenta a todos los inyectores, ya que es un conducto que está conectado a todos los orificios de admisión de los inyectores. A todos los alimenta, ¿sí? A todos. Y luego finalmente el combustible se va a través y sale, a través de la culata, sale finalmente y ingresará a la válvula número 13, a la válvula reductora, ¿no? ¿Cuánta presión de combustible tendremos hasta ahí? Otro número más, miren, otro dato más. ¿Cuánta presión de combustible? ¿Cuánta presión de combustible tendremos? O sea, baja presión de combustible. ¿Quién mantiene esa presión? Es obviamente esta válvula número 13, pues. ¿Cuánta presión de combustible tendremos? Baja presión. ¿Sí? ¿Cuánta baja presión tendremos? ¿Cómo la ven? Excelente, 5000 PSI. ¡Guau, macho! Eso es demasiado, ¿no? Pero bueno, estamos para nivelarnos, ¿no? Máximo 70 PSI y mínimo 30 PSI, ¿no? Ya está. Máximo 70 PSI y mínimo 30 PSI. Un más, un menos puede variar, ¿no? Pero eso es lo normal. 30 a 70 PSI mantendrá la presión esta válvula, ¿no? Esa es la presión normal que debe tener tu sistema de combustible. Si tu sistema de combustible tiene menos presión, o sea, tiene de repente 15, 10, donde ya la máquina no va a arrancar, eso ya empezamos a hablar de fallas, ¿no? Entonces, normalmente tendrás entre 30 a 70 PSI de presión, de baja presión de combustible. Estamos hablando de baja presión de combustible. Muy bien. Hasta ahí ha terminado el circuito de combustible cuando este retorna al tanque, ¿no? Finalmente retornará al tanque, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal? Hemos hablado del primer circuito de lo que viene a ser este sistema de combustible HUI. ¿Qué significaba HUI? Inyector unitario electrónico de accionamiento hidráulico. ¿Sí? Inyector unitario electrónico de accionamiento hidráulico. HUI. Excelente. Ahora vamos con el segundo circuito B. ¿Sí? Circuito B. El circuito B consta de lo que viene a ser ya la parte de lo que es el aceite de motor. ¿Sí? Consta de lo que viene a ser el sistema de aceite, de lubricación. Y para ello tendremos una bomba de engranajes que obviamente lubrica todo el motor. Todo el motor lubrica, pero en este caso solamente vamos a hablar del circuito hidráulico principal, pero de lo que viene a ser la alimentación a la bomba HUI. ¿Sí? HOI. Entonces la bomba de engranajes lo que hace es enviar aceite, ¿sí? 15W40 obviamente, pasa por el enfriador, luego ingresa al filtro y luego ingresará, alimentará y llenará, abastecerá a la bomba HOI. Entonces ahí tendremos lo que viene a ser la parte inferior, ¿sí? La parte interna, lo que hay dentro de la bomba, ¿no? Y para los que no conocían, por la parte superior, obviamente, se alimenta, ¿sí? Se alimenta de aceite esta bomba. ¿Quién lo alimenta? La bomba de engranajes número 4. La bomba de engranajes número 4 se encarga de abastecer de aceite a esta bomba, ¿sí? A esta bomba HUI. ¿De cuánta presión estamos trabajando de lo que viene a ser el aceite de motor? Otra pregunta más. ¿Cuánta presión creen que trabaja el sistema de aceite, de lubricación? La respuesta es similar a lo que viene a ser, a lo que viene a ser el circuito de combustible, ¿no?
Por ahí estamos, pero no estamos hablando de por ahí, sí, hay que hablar de números, ¿no? Como máximo debería alcanzar hasta 100 PSI. A 100 PSI se va a abrir la válvula, hay una válvula delimitadora de presión en la bomba de engranajes, ¿no? Donde te dice la información que a 100 PSI se abre, pero normalmente máximo es 70 PSI, ¿no? Con 70 PSI trabaja como máximo de presión también lo que viene a ser el sistema de lubricación, ¿sí? Entonces, las presiones van a variar, obviamente depende mucho el estado del motor, depende mucho la temperatura también. Recuerden que las presiones se generan cuando hay restricción, pero cuando hay desgastes ya exagerados, las presiones van a decaer un poco, ¿no? Quizás a menos de 30 PSI. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un número más, no estamos hablando de presiones. El aceite va a ingresar a la bomba HEUI. El aceite ingresa acá a esta bomba HEUI. Ahora, seguidamente, el aceite es controlado por esta válvula IAPCB. Esta que ven de color amarillo se llama válvula IAPCB. Esta válvula, obviamente, es controlada ¿por quién? Por el SM. Acá lo tenemos. Por el SM. El SM va a recibir información de quién, de la presión de salida, o sea, del IAP, ¿sí? Del sensor IAP, recibe información qué tanta presión está saliendo, ¿no? De la bomba. Y todo es controlado, obviamente, electrónicamente. Muy bien, entonces esta válvula IAPCB se encarga de regular la salida de quién, de la alta presión. Ojo, ¿quién va a enviar esta salida, este flujo que se convertirá en presión? Estos pistones. Esta bomba de HUI internamente es acoplada a través de un engranaje a la distribución del motor. Entonces los engranajes van a hacer girar al engranaje de la bomba hace girar a todo este eje y todo internamente va a girar, todo gira. Sin embargo, acá tenemos un plato, ¿sí? Ojo, tendremos un plato que tiene una inclinación, más no es basculante, ojo. ¿Sí? Simplemente tiene una cierta inclinación que al girar va a variar su angulamiento, al girar, más no es basculante. Entonces, estos pistones tienen un punto muerto inferior y tendrán un punto muerto superior, donde al estar al punto muerto superior enviarán la salida, enviarán ya flujo, ¿no? Que se convertirá finalmente en presión. La pregunta es, ¿cuánto debería ser la mínima presión para que el motor arranque? Ahí es la pregunta para ustedes. Entonces, la bomba HUI envía la alta presión a través de esta tubería. Acá tendremos la conexión ya en la culata del IAP, perdón, del sensor. Y finalmente tendremos alimentación también a todos los inyectores. Ojo, a todos los inyectores. ¿Sí? Alimentación a todos los inyectores. A todos los inyectores se alimenta de lo que viene a ser alta presión. Ojo, alta presión. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto es la presión mínima para que mejor dicho, esta bomba con cuánto trabaja? Algunos dicen 3600, otros dicen 700, otros dicen 800. ¿Sí? A ver, si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto es la presión mínima para que de salida de la bomba para que el motor pueda arrancar? Se dan cuenta que estas clases son importantes, son interesantes. Eso nos ha costado muchos años de estudio, de experiencia, de práctica, ¿no? Y que lo estamos compartiendo de una u otra forma con ustedes, ¿no? La respuesta es 875 PSI. 875 PSI como mínimo. Si el motor no arranca, ojo, si el motor no arranca, ustedes lo que tienen que hacer es ingresar a esta herramienta. Para eso es el IT y saber dónde ingresar, dónde verificar la presión de activación de la bomba, se le llama, ¿no? Presión de activación de la bomba de inyección. ¿Dónde lo voy a revisar? Aquí, a través del IT. Porque ahí no vas a poder colocar un manómetro, no se coloca manómetro. Simplemente, ¿quién te está sensando? ¿Quién te está captando esa presión? Este sensor número 25. Si el motor tiene menos de 875 PSI, al momento del arranque no va a arrancar.
¿sí? No va a arrancar. Entonces, por lo general, cuando tienes problemas de arranque, tienes que verificar de preferencias si están tus filtros bien, si están todos bien, entonces ya vas a tener problemas con el sistema HUI. Vas a verificar en cuánto está la presión de activación. ¿Quién registra esa presión? Este sensor 25. Este sensor te va a decir que la presión está en 500, en 600, en 400, muchas veces en 300. El motor nunca va a arrancar, porque luego lo vamos a ver por qué no arranca. ¿Sí? ¿Por qué no arranca? Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿cuánto es máximo la presión? ¿Sí? ¿Cuánto será la presión máxima de activación de la inyección? Mejor dicho, la presión ya de trabajo, ¿no? De salida de la bomba para activar los inyectores. No estamos hablando de presión de inyección. Ojo, ese es otro tema. Estamos hablando de la presión de activación de la inyección. ¿Sí? Bien, estamos conectados a un aproximado de 300 personas. Felicitaciones a todos ustedes y quienes continúan conectándose a esta clase, ¿no? Que está súper interesante. ¿Cuánto es la presión máxima, señores? ¿Cuánto será la presión máxima del sistema de combustible, ¿no? La respuesta es 3.250 hasta 3.500, ¿no? ¿Sí? 3.250, por ahí está, ¿no? O sea, tendremos un mínimo de 875 y un máximo de 3.250 PSI. Por lo general, las bombas trabajan en 2.500, 2.800. Así lo vas a registrar en dónde? En el IT. ¿Sí? En el IT. Ahí lo vas a registrar, ¿no? ¿Sí? Ahí lo vas a registrar. Entonces, para eso justamente es la clase que se va a dictar esta semana que viene, ¿no? La próxima. Excelente. Entonces, nos estamos poniendo todos de acuerdo. Esa es la idea, ¿no? Para eso es esta clase. Entonces, hemos estudiado ya la parte B, el circuito B, que es aceite, ¿no? Primero habíamos estudiado combustible, hemos visto funcionamiento y presiones. Ahora estamos en lo que viene a ser la parte de lubricación o aceite y también estamos viendo funcionamiento y presiones, ¿no? Presiones de trabajo reales. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la parte eléctrica. Ahora, como parte C, sí tendremos lo que viene a ser la parte eléctrica, ¿no? Para ello tendremos obviamente una batería como fuente, ¿sí? Una batería, y tendremos un SM, y tendremos sensores, ¿sí? Tendremos sensores. Estos sensores pueden ser sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de posición. Estos sensores lo que van a hacer es enviar información al SM, ¿no? El SM va a procesar esa información, cómo está el estado de del motor. El SM finalmente enviará corriente a dónde, hacia lo que vienen a ser los inyectores, ¿no? Hacia los inyectores. Obviamente de acuerdo al orden de encendido, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a estudiar luego, ¿no? Entonces, el SM simplemente lo que hace es, de acuerdo a la presión de salida, ¿sí? De acuerdo a la presión de salida de la bomba, en este caso, ¿ya? ¿Sí? Este sensor número 25 va a censar la presión de salida. De acuerdo a la presión de activación de la inyección, el SM también va a enviar una cierta cantidad de corriente en lo que viene a ser PWM, ¿sí? PWM, señal de ancho de pulso modulado, ¿sí? A cada inyector, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Obviamente para lo que viene a ser los solenoides, ¿no? Ahí tenemos el inyector en físico. Recuerdan, la alimentación de combustible, ahí están los sellos que los separan, obviamente, y tendremos la alimentación de aceite. También ahí tendremos los sellos que van a separar estas dos galerías, ¿no? Estos dos conductos. Ahí tenemos. Cuando hay fallas en los sellos, siempre lo más común que existe, ¿sí? Que mayormente fallan los sellos, se resecan, ¿no? Y se empieza a mezclar los fluidos, ¿no? Se empieza a mezclar los fluidos. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar al funcionamiento interno del inyector. Ahí está. La pregunta para ustedes, ya que estamos hablando de la parte eléctrica, ¿qué le llega? ¿Amperaje o voltaje? ¿Y cuánto? ¿Cuánto le llega a este inyector? ¿Qué le llega y cuánto? Para nivelarnos también en eso.
¿sí? ¿Cuánto le llega? ¿Qué le llega? ¿Y cuánto? ¿Voltaje o amperaje? ¿Y cuánto? Excelente. Miren, muy bien, 220 voltios, dicen algunos, estaremos hablando de repente de voltaje del domicilio, ¿no? Participen muchachos, con toda sinceridad, acá estamos para aprender. Me gusta esa respuesta de 70 a 110 voltios, ¿no? Y también 105 voltios. Bien, ahora sí, para nivelarnos un poco. Se dan cuenta que acá todos al final vamos a finalizar con la misma idea, ¿no? ¿Qué nos dice el fabricante? Los HUI trabajan desde 70 voltios. Y ustedes dirán, pero si el SM o el sistema trabaja con 24 voltios, cómo va el inyector va a trabajar con mucho más voltaje, con 70 voltios? ¿No? Los EUI trabajan hasta 105 voltios, por ejemplo, ¿no? La respuesta es, el SM genera ese voltaje. ¿Sí? El SM genera ese voltaje. Pero no es un voltaje directo, no es un voltaje, si es 70 es 70 y punto, o si es 100, 105 es 105 y punto, no. Es un PWM. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Señal PWM, ¿no? En ciclos, ¿no? Ahí está. La pizarra, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que máximo trabaja con 100 voltios, ¿sí? Acá el SM estará enviando, por ejemplo, imaginemos 90%, ¿sí? 90%, y acá también será 90%, ¿no? O sea, casi 100%. Sin embargo, si yo hago, si el motor está iniciando recién su arranque, esto va a variar, ¿no? Puede ser así de la siguiente manera, ¿no? Puede ser así, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá, bueno, no sale mucho, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? Y acá no será 90, sino será, por ejemplo, se me ocurre 20%. ¿Dónde está? A ver, ahí está. 20%, ¿no? 20%. Ahí está. O sea, no es un voltaje que se va a mantener siempre 70 voltios, eso va a variar, ¿no? Eso va a variar, por eso es que se le llama PWM, ¿no? Va a variar, ¿sí? Va a variar la onda cuadrada, va a variar, ¿eh? Va a variar. Excelente, entonces, por eso es PWM, o sea, el SM envía un voltaje, pero en tipo PWM. No es un on-off, sino es variable, ¿no? Es variable. Ahora sí, acá en su pantalla izquierda vemos el inyector y acá a la parte central ya veremos sus componentes internos, ¿no? Así está compuesto un inyector. De esa forma, señores, está compuesto un inyector, donde en la parte superior tendremos un solenoide, en la parte un poco ya más central tenemos una válvula, esta válvula, acá tendremos un resorte. Esta válvula, ¿sí? Va a subir y va a bajar, dependiendo obviamente al momento que se energiza este solenoide, ¿no? Sube, se va a magnetizar, se magnetiza. Más abajo tendremos un pistón o émbolo o plunger, ¿no? Este pistón contiene también un resorte. ¿Sí? Acá tendremos una cámara, antes que me olvide, tenemos la cámara de llenado de ¿qué? De aceite, pues. En la parte inferior tendremos otra cámara, recuerdan, ¿de qué? De combustible. Ahí está, de combustible. Y en la parte inferior ya tendremos la tobera, ¿sí? La tobera. ¿Y la salida final de quién?
del combustible, ¿no? Ahí está. Así de simple. Ahora, ¿cómo funciona? Ahora sí, vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá en la parte superior debió estar de color amarillo, ¿no? El solenoide, pero bueno. En la parte central tenemos donde no está energizado, o sea, ahí no está energizado el solenoide, no se energizó. Simplemente estamos en momento que el inyector está en modo llenado de combustible, ¿no? O a través de esta parte inferior de este orificio se llena el combustible, ¿sí? Este orificio de acá es el mismo del de acá. Acá vemos el espacio para los sellos, ¿no? Ahí están los sellos, ahí están los sellos. ¿Sí? Ahí. En la parte superior también tendremos una ranura para los sellos, ¿no? Sellos, para lo que viene a ser la galería de aceite, ¿no? Entonces, señores, ahí está. Y acá tendremos el ingreso de aceite, eso ya lo dije. Acá el inyector no se muestra en modo operación, simplemente está sin corriente, ¿no? No hay. Ahora sí, acá está la diferencia, ¿sí? Aquí está la diferencia. Observemos en la parte inferior la inyección. La pregunta para ustedes es, ¿cuánto es la presión de inyección máxima? Ahí está. ¿Cuánto es la presión de inyección? ¿Cuánto será la presión de inyección dentro de la cámara del cilindro? ¿Cuánto será? Ahora sí, es hora de nivelarnos todos. ¿Cuánto es la presión de inyección? ¿Cuánto es la presión de inyección? 300 personas en línea en el Zoom. ¿Cuánto es la presión de inyección? ¿Cuánto es la presión máxima, no de inyección? Muy bien. La respuesta es 25.300 PSI, ¿no? 25.000. Ojo, 25.000. A ver, perdón. Ya, 25.000 PSI sale de presión. Imagínense, de lo que era combustible a 70 PSI, ¿no? Ahora tendremos 25.000 PSI, señores. 25.000 PSI saliendo de la tobera del inyector. Y la pregunta de algunos era, ¿para qué es el aceite, no? Justamente, ¿recuerdan la presión que envía, en este caso, que se genera a través ya del envío de la bomba, que era desde 8.000, desde 875 PSI, ingresa por acá? Por acá ingresa. Ahora, cuando este solenoide se energiza, o sea, el SM energiza el solenoide, lo que hace es que esta válvula suba. Miren acá, se dan cuenta acá, está abierto, acá está cerrado. Ahora, los 875 PSI van a ingresar. Ingresan. ¿Por qué se multiplica la salida de la presión? Porque acá tenemos diferencia de áreas. Es como una gata, ¿no? Una gata hidráulica que levanta un automóvil. Pero sin embargo, tú lo levantas con una mano, ¿no? Accionas, mejor dicho, la gata hidráulica con una mano, porque hay diferencia de áreas. Y la presión, la hidráulica se multiplica por diferencia de áreas. Acá sucede lo mismo. Ingresan 875 PSI como mínimo hasta 2.300. ¿Sí? 2.300 como máximo ingresan por acá. Pasan esta válvula porque ya está abierta, ¿no? Está magnetizado porque el solenoide está energizado. El solenoide lo que hace es mover, desplazar, o sea, magnetiza esta válvula, se desplaza y deja pasar la presión. Ahora, al dejar pasar la presión, ingresa a esta parte superior de ¿quién? De este pistón. Observen la figura central donde no hay inyección, el pistón está en la parte superior. Lo que sucede es el llenado de combustible. Sin embargo, ahora como ya tenemos presión de activación de la inyección, esa presión lo que hace es presionar a este pistón hacia abajo. Por lo tanto, acá tendremos unas válvulas check
que no van a dejar ingresar más combustible, tampoco salir, pero sí lo va a permitir que el combustible se vaya hacia la parte inferior. ¿Sí? Se vaya a la parte inferior. La misma presión lo que va a hacer es desplazar internamente a esta válvula hacia la parte superior. Ahora, luego finalmente saldrá el presurizado el combustible a 25.000 psi. ¿Se dan cuenta? 25.000 psi presurizado el combustible. Esto va a durar de acuerdo a cuánto dura energizado este solenoide. Si este solenoide se desenergiza, lo que va a suceder es que esta válvula se va a cerrar. Por lo tanto, ya no hay paso de presión de aceite de motor, de activación de la inyección. Por lo tanto, este resorte lo que hace es retornar a la válvula a la parte superior. Se abre el ingreso del combustible y llena nuevamente la cámara de combustible. Este resorte lo que va a hacer es retornar hacia abajo a esta válvula y lo mantiene cerrado, por lo tanto se finaliza la inyección. Hay etapas de la inyección que ustedes tienen que conocer. Preinyección, llenado, inyección piloto, inyección principal, ¿no? Son 4 tipos de inyección que hay, ¿no? Acá lo estamos estudiando lo que es de frente, cómo funciona, pero hay etapas, ¿sí? Hay etapas. ¿Qué les pareció la clase, señores? Eso es el funcionamiento del sistema de combustible HEUI. HEUI. La pregunta ahora para ustedes, del 1 al 10, ¿qué tal se entendió o les pareció esta clase, ¿no? Del sistema de combustible HEUI? ¿Qué tal? ¿Se logró entender? ¿Sí? Muy bien, excelente. Esa es la idea, ¿no? Siempre en modo aprendiz y aprender, pues, darle con todo, ¿no? ¿Eh? Bien, señores. Entonces, de esa forma se dictan las especialidades. Quienes todavía no nos conocen, este próximo mes vamos a hablar de lo que viene a ser el sistema de, perdón, uso de la herramienta de diagnóstico IT, ¿no? 9 y 10 de enero, ¿sí? 9 y 10 de enero. Entonces, ahí tendrás la presentación de los temas. Ambos días se va a dictar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? 9 y 10 de enero, ¿no? Sábado y domingo. En total son 8 horas académicas donde vas a aprender lo siguiente, ¿no? Vas a aprender de lo que viene a ser esta herramienta de diagnóstico que es usada para todos los equipos Caterpillar, ¿sí? Para todos en general. Vas a aprender a usar la herramienta de estado, interpretación, crear grupo temporal, lo que tenemos acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es la barra de estado, ¿no? Para quienes no conocen. Todo está acá en LinkedIn. Entonces, vas a aprender a usar todo esto de acá, a identificar, crear grupos, ¿sí? Grupos temporales. ¿Qué más vas a aprender? Información de parámetros, data lawyer, histogramas. Esto es interesante, señores. Tienes que saber dominar la parte del uso de esta herramienta de diagnóstico, ¿no? El siguiente tema es diagnóstico, códigos de falla, eventos, pruebas de diagnóstico, ¿no? Todo lo que tenemos en la parte superior, ¿no? Aprender a usarlo, ¿no? A usar todo esto de acá, esta herramienta es para diagnosticar, verificar parámetros, todo eso se va a dictar. ¿Qué más? Servicio, configuración, flash. Qué interesante la parte del flasheo, ¿no? Ajustes, calibraciones, ¿no? Entonces, señores, cordialmente invitados a esta especialidad, ¿no? Todos quienes todavía faltan, todavía no se inscriben, de repente les vamos a dejar ahí el link, ¿sí? El link, lo que viene a ser algún número también, puede ser, me pueden escribir también al número para brindarles mi información, ahí está, 94-1982-452. ¿Sí?
Entonces, esta es la presentación de la clase, ¿sí? De lo que viene a ser este mes de enero, ¿no? Ya quedan una semana nada más, ¿sí? Hasta este 31 hay un descuento súper especial. En realidad el costo está accesible para todos, ya que simplemente es una forma de cómo aportarles con muchas más horas. Hay que valorar el tiempo que nosotros invertimos para poder brindarle la información. Muy aparte la información que es súper buena también, ¿no? La clase se va a dictar por este canal. La clase queda grabada en la plataforma donde ustedes pueden ingresar las veces que deseen. Pueden si no estás ese día, puedes verificar la grabación las veces que desees conveniente, ¿no? A través de este canal se va a dictar la clase. Los beneficios, ¿cuáles son los beneficios? Certificación, tu material PDF, tu acceso a la plataforma y el grupo exclusivo donde siempre se envía la información. En la parte inferior derecha están los números, dos números únicos autorizados para que te brinden la información y donde puedes enviar también tu voucher de lo que viene a ser esta clase de arranque de año, ¿no? Excelente, señores. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y pues